Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí creando más con Juan Carlos. En minutos aprenderemos herramientas para la creatividad aplicada al arte o al emprendimiento. Soy Juan Carlos Ruiz y te traigo invitados que compartirán sus historias y sus recomendaciones para ser más fácilmente creativos. Es un honor que el primer episodio de este podcast sobre creatividad esté inspirado y basado sobre la obra de un músico que fue todo en uno, Aldemaro Romero. Además, coincide con el lanzamiento del sencillo promocional del Venezuelan Songbook, mi nuevo álbum de canciones venezolanas versionadas al inglés. Sencillo cuya música es de Aldemaro Romero, letra del legendario compositor estadounidense Sammy Cahn. Se titula And Still I Love Her y es la versión en inglés de Carretera. Aldemaro, con ADI arriesgado, innovador, pionero y vanguardista. Más de 250 composiciones entre música popular y académica. Fundador de la Orquesta Filarmónica de Caracas. Creador del género musical Onda Nueva. Pero además tuvo una faceta de escritor. Aprenderemos lecciones de creatividad, entre otras. Cómo nace la Onda Nueva, después justo de una dificultad en la vida de Aldemaro, demostrando así que las dificultades son el disfraz favorito de las oportunidades y del éxito, parafraseando al escritor John Mason. Por último, me atrevería a adelantar que la práctica de la gratitud es otra lección aprendida no solamente de Aldemaro, sino también de su familia. Rubí Romero es la directora ejecutiva de Arts Ballet Theater of Florida, hija orgullosa del maestro Aldemaro Romero y embajadora genuina de la obra de su padre. A Rubí se le nota la emoción cuando alguien reproduce o versiona alguna composición de Aldemaro y lo agradece de una manera admirable, como si para los músicos fuese un favor hacer música de Aldemaro, cuando más bien la música de Aldemaro resulta ser como parte del currículum de la vida musical, no solamente de un músico, sino también de un melómano. Gracias a ti, Rubí, por tu humildad y tu generosidad. Rubí, bienvenida. Cuéntanos la historia de Aldemaro. Hola, primero muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy emocionada por eso. Y bueno, la historia de Aldemaro. Fueron 79 años de una vida intensa y maravillosa. Un niño que nació el 12 de marzo de 1928 en el Cerro del Samuro, en Valencia. Muy orgulloso valenciano, hijo de ama de casa, y su papá era músico también. Entonces su amor por la música nació allí mismo, en el momento en que nació, y se presentó como un niño prodigio a una corta edad, donde él iba a un programa de radio en Valencia con su guitarra, porque él tocaba la guitarra, y con su hermano Rafael tenían un dúo que después se llamaba Tecla y Capodastre. Luego se mudaron para el estado Cojedes y de allí se mudaron después para Caracas. Cuando mi papá todavía, como dice él, que tenía los pantalones cortos. Usaba los pantalones cortos, unos 14, 15 años por allí, esa edad. Mi abuelo lo inscribe en la Escuela Técnica Industrial para que fuese mecánico de carro, porque no quería que fuese músico. Pero qué va, el muchacho se le escapaba. Vivían en el Silencio y él se escapaba y se metía en los bares por ahí a tocar. Pero entonces cuando mi abuelo y mi abuela salían a caminar por las tardes, lo oían en algún sitio de eso. Ahí está el muchacho, y lo sacaba por las orejas. Bueno, y no hubo manera de desligarlo de la música. Tuvo grandes maestros, además de su padre. Él fue autodidacta. Estuvo muy influenciado por algunos maestros que lograron darle clase, como el mismo Moisés Moleiro, con quien tomó algunas clases de piano, y a quien le dedicó varias piezas, con Larraín, con Zanoja. Hizo sus primeros pinitos allí. Él trataba de aprender lo máximo de todo el mundo, estaba ávido, aprendió a arreglar y a componer. Compuso su primer bolero a los 16 años, Me queda el consuelo.
Y bueno, y de ahí fue para adelante. Quiso probar suerte en Estados Unidos, muy joven, muy jovencito, 22, 23 años. Se fue para Nueva York y ahí estuvo acompañando a grandes artistas y aprendiendo de todos por allí. Bueno, llegó la hora de hacer algo propio, algo único. Quiso hacer un disco completo, un LP, y la persona que lo iba a ayudar le dijo, si se comprometen a que venda 5,000 discos, que era una cantidad enorme en aquella época, yo te patrocino y yo te ayudo. Y logró que eso sucediera. Llamó a Caracas y allí el que era el dueño de las cocinas americanas le prometió 5,000 discos para él repartirlos en sus clientes. Y bueno, resulta que el disco es nada menos y nada más que Caracas Volumen 1, donde es un disco que ha hecho historia, donde sabemos que él le puso un smoking a la música venezolana, así dicen por ahí, y la vistió de gala. Y me cuentan mis tías y esas cosas que la gente se paraba en las puertas de las tiendas a escuchar aquellos valses, o sea, valses venezolanos que ya ellas conocían, pero que se interpretaba con arpa, cuatro y maracas. Quedaban asombrados de escuchar aquello como si fueran los valses de Strauss. Se quedaban en las puertas de las tiendas fascinadas escuchando aquello. Y hasta ahora creo que es todavía el disco más vendido en la historia de la discografía venezolana. Todavía sigue siendo el disco más vendido. Qué maravilla. Porque Qué se chévere. sigue vendiendo, porque se Sí, sigue vendiendo. claro. Del Dinner in Caracas hay 2 volúmenes, luego hizo Dinner in Colombia y una serie de dinners que se hicieron de varios países. Sí. Y luego de allí incursioné en muchas cosas, viajó a Cuba, viajó a México, una época donde la música estaba en pleno desarrollo, y ya en los años 60 tenía más inquietud, estaba más metido en lo del jazz. Tuvo un accidente de tránsito, se partió ahí como 3 costillas, le pusieron un yeso que parecía una tortuga, no se podía mover. E inquieto como siempre, pues empezó a pensar en reinventarse, en hacer algo nuevo, y de ahí surgió la onda nueva. Creó un ritmo nuevo, otra vez volvió a utilizar la música venezolana. La primera pieza que él hace en onda nueva es Aragüita, que es la versión en onda nueva. Se la presenta al amigo Jack Brownstein. Jack Brownstein sugirió que se le pusiera la onda nueva. A partir de ahí, pues, fue un cohete. Se hizo muy popular y mi papá después hizo unos festivales de onda nueva donde eran por invitación. No era que si tú querías concursar, no. Era por invitación y eran unas estrellas ahí. Estaba concursando allí, qué sé yo, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, Milda Castellano, Agostinho Dos Santos, o sea, una cantidad de estrellas, Miriam Makeba, en aquella época, que no sé si tú sabes de qué te estoy hablando, porque eso es hace mucho. Fue una etapa que terminó y se fue de gira con la nueva por toda Europa, donde allí también la popularizó muchísimo y regresó por un llamado que le hicieron para que dirigiera el Poliedro de Caracas. Así lo hizo, fue un productor, fue un promotor de las artes y de los espectáculos. Todas las cosas que se han detenido en la historia de mi padre han sido por algún desacuerdo con el gobierno, porque mi papá era muy de frente, no tenía pelos en la lengua para decir cosas a la gente en su cara. Entonces, o sea, de eso de político, nada. Ya. Y bueno, eso se acabó lo del poliedro y nos fuimos a Europa otra vez. Se fue a Estados Unidos. La gente de él era Dorothy Cox en Los Ángeles. La gente que siempre acompañaba a mi papá, que creía en él, lo ayudaron mucho. Y entre una cosa y otra, mi papá era muy inquieto. Viajó a Brasil, donde había un festival internacional de música, y él les hizo escuchar su Aragüita, su onda nueva, antes de los festivales, y ahí lo escuchan. ¿Y por qué te cuento esto? Porque vamos a caer en lo de la presentación de tu proyecto, y allí conoce a Burt Bacharach, y cuando Burt escucha la música de lo que mi papá le está presentando, Aragüita, esto me lo contó Percy Llano, que estaba allí presente, que fue también un productor musical y representante de artistas. Él le dijo, oye, esa música me gusta mucho y yo te voy a ayudar a promoverla. Burt hace una pieza
que se incluye en la película. La canción es Fiesta Sudamericana. Tam, pam, Ok. pam, 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 para. No sé si las has escuchado. Entonces, ahí empieza a regarse todo y se empieza a crear toda la parte de internación de la onda nueva. Hace música para películas, hace un guión de una película, Oh, wow. y lo vuelven a llamar, que regrese a Venezuela para que ayude a crear algo nuevo en el mundo cultural. Se está construyendo en ese momento el Teatro Teresa Carreño y mi papá crea la Orquesta Filarmónica de Caracas, que en un principio iba a ser simplemente una orquesta pequeña, pero mi papá era de los que siempre pensaban en grande, siempre me lo decía: si usted quiere algo, siempre tiene que pensar en lo más grande para que se le dé lo bueno. Por lo menos, si no llego hasta lo más grande, llegue un poquito antes y eso ya va a estar bien bueno. Crea la Orquesta Filarmónica de Caracas, que dura 5 años también, y después él mismo incursiona en el canto y hacemos juntos, porque ya yo soy una gente grande. Ok. Y empiezo a ser productora de sus programas de radio y de sus discos, y hacemos 2 discos de boleros donde canta él, los mismos bastante chéveres. Y bueno, ya después comienza su etapa de más familiar, más de mi abuelo, más de un poco más tranquilo y de escribir muchísima música. Escribe muchísima música académica, llegando a escribir 100 obras a lo largo de esa etapa. Bueno, ahí está su música y ha dejado un legado importante para todos en Venezuela y que nos pertenece a todos. Esa es la vida de Aldemaro. Un poquito así toda comprimida. Súper. Muchísimas gracias, Ruby. Qué maravilla. Nos has dicho una cantidad de cosas bien interesantes, de las cuales yo podría ir perfilando al menos ya 3 lecciones de creatividad que Aldemaro nos deja. Una sería el mismo consejo que tu padre te dio: pensar en grande. La segunda es: Aldemaro realmente era un creativo y a la vez era innovador, y eso creo que se evidencia cuando nos cuentas precisamente que después del accidente, entonces empieza a crear la onda nueva. El ser innovador, el ser no solamente creativo, sino innovador al mismo tiempo, pareciera ser otra lección de Aldemaro. Sí, siempre tenía algo que inventar. O sea, yo te conté eso así súper rápido, pero no fue de todo. Iba a una empresa que se llamaba Motovideo, donde se repartían los videos en aquella época, Okay. que empezó a salir las películas en VHS. La gente alquilaba películas y las veía en su casa, pero tenían que ir a la tienda. Él inventó que uno le llevaba la película a la casa de la gente, tuvo sus propios sellos disqueros, fue senador de la República, se metió ahí a ayudar. Un día ahí me dice: ayúdame con estas cartas que hay que mandar, que no sé qué. Yo: ¿de qué es esto? Unas papas en Mérida. Yo: ¿de qué estás hablando? Me dice: no, es que estoy en el Comité de Agricultura. ¿Y qué haces tú en el Comité de Agricultura? Yo entiendo que tú estés en el Comité de Cultura, pero el Comité de Agricultura, imagínate. Mi papá tuvo programas de televisión en los años 60, el show de Aldemaro Romero, tuvo programas de radio, varios en radio. También tuvimos una época en Londres donde compuso muchísimas cosas importantes para él. Fue cuando comenzó a componer. No había nada que lo detuviera, nada. Oh, muy bien. Entonces ahí tenemos otra lección de creatividad. No hay obstáculos, no puede haber nada que nos detenga. Tu papá entonces era un trotamundos, y eso es otra lección de creatividad. Y además es una reflexión interesante, porque entonces la diáspora, tenemos ahí una oportunidad, porque estamos regados por todo el mundo, y eso puede representar una oportunidad para la manifestación creativa de cada uno de nosotros. Sí, mira, mi papá, de verdad que no había cosa que tú le preguntases que él no supiese. Primero porque era un ávido lector de lo que fuese. Lo que se le presentara, él lo leía. Y tenía lo que él llamaba una bendición de Dios, que tenía una memoria excepcional, pero bárbara. ¿Qué año fue la batalla de...? Primero que me decía: mira, tú ves ese libro anaranjado que está ahí en la biblioteca, bueno, agárralo ahí. Si no lo encuentras, yo te digo, pero búscalo. Y si yo buscaba, no, mira, no lo encontré. Me decía el año, y después cuando yo lo encontraba,
ratificaba perfectamente la fecha. Tenía una memoria extraordinaria, se acordaba de el nombre de todo el mundo, quién hizo, cuándo lo hizo y en qué año y cómo lo hizo, quién compuso lo que fuese históricamente. Era un fan de la historia de la mafia. Recuerdo que viajábamos por Europa y en esos viajes que se hacían, como decía él, matando tigres, los ratitos libres, ponle tú, estábamos, qué sé yo, en Hungría, y vamos a ver el castillo. Yo jamás lo vi con un mapa en la mano, jamás. Okay. Pero llegábamos y sabía dónde había un concierto y una ópera y dónde había, y ahí lo veíamos todo y sabíamos llegar perfectamente bien en tren, en autobús, a pie, como fuese, porque obviamente lo leía en alguna parte y eso se le quedaba ahí y él se acordaba y ahí íbamos. Increíble, sabía 7 idiomas. Oh, wow. Él terminó 6º grado. Oh, wow. Entonces, imagínate, sí, una memoria increíble. Entonces, claro, con todo ese conocimiento que él tenía, y además siempre hambriento de aprender más, en esa parte fue siempre muy humilde, le gustaba mucho aprender. Cualquier reto que uno le pusiera, lo sacaba adelante. Yo recuerdo una vez que le dije, ay, mira que mi hija Patricia necesita una tarea para el colegio, es un poema, la Virgen María. 5 minutos más tarde ya había compuesto una canción con letra y música sobre la Virgen María. Llamó a Estudio del Este, mira, ¿puedo pasar un momentico por ahí? Y pues, grabó la cuestión. Yo lo que quería era un poema para la maestra. Y me sacó ahí una pista con una canción y una cuestión. Porque siempre pensaba en lo más grande, siempre aspiraba a lo mejor, siempre sus ideas eran para lo mejor, para lo máximo que podía dar. Y una de las cosas que fue importante, que todo lo basaba en su amor a su país. Eso sí fue indiscutible, todo lo hizo pensando en Venezuela. Cuando se fue, todo siempre fue pensando, no había otra cosa. Qué bonito. Yo de verdad agradezco a los músicos que interpretan su música porque siento en cada uno de ustedes que hacen eso que el deseo de mi padre se cumple en cada una de las interpretaciones de ustedes, porque eso es lo que él quería, que su música quedara para la humanidad. Gracias, Ruby. Qué belleza. En cuanto a la parte política, como dije antes, tenía muchos problemas porque siempre se sintió que él tenía la libertad de poder decir, o sea, que él tenía el derecho de decir lo que no le gustaba a cualquier gobernante que estuviese frente a él o con lo que él no estuviese de acuerdo, y mucho menos si no estaba legalmente protegido o legalmente instruido. Mi padre, como te dije, era un lector ávido y se sabía la Constitución de arriba para abajo y de abajo para arriba, todos sus derechos, todos sus libritos de esos que vendían ahí en el silencio, de todas las leyes, la ley de derecho de autor. Nunca temió en hablar, nunca temió en decir cualquier cosa. Sí sé que luchó por la libertad en la época de Pérez Jiménez, y en la última etapa pues, de su vida fue un luchador constante en contra del régimen que ahora nos agobia en Venezuela. Y de hecho pues tuvo se hizo de varios enemigos que habían sido sus amigos, sobre todo en el mundo de la música. Él simplemente dijo, no me cuadro con esto, soy un protector de la democracia y de la libertad y así quiero que sea. Y bueno, a nosotros, sus hijos, nos instó a todos y al todo que podía, que en esta época tan terrible que está pasando en Venezuela, que nos fuésemos y que nos quedásemos, hiciésemos vida fuera hasta que la libertad regrese a nuestro país. Ruby, entremos ahora en La Onda Nueva en inglés. ¿Cómo nace esa producción grabada en el año 72? En su paso por Los Ángeles, estuvo viviendo un tiempo, logró grabar un disco primero con Charlie Byrd, el guitarrista Charlie Byrd. O sea, consiguió que lo produjera Theo Macero, un saxofonista americano. Después de eso hizo entonces el disco
de la onda en inglés, ya cantada, con vocalistas allí, y bueno, se atrevió. Entonces, no, en su deseo de que las cosas fuesen excelentes, él dijo, yo no puedo hacer una letra en inglés porque no es mi idioma materno. Entonces, junto con su agente, que en ese momento, como te dije, era Dorothy Carlston, lograron conseguir que Sammy Cahn le hiciera algunas letras a algunas de las canciones. Yo sé que ha habido mucha crítica varias veces, que lo han dicho, pero esa letra no se parece en nada a la original. La gente está acostumbrada a que cuando traducen las letras de las canciones es el mismo tema, es la misma cosa y se parece. Pero mi papá dijo, ¿cómo yo le voy a decir a Sammy Cahn cómo es la letra? O sea, no. No. Entonces, Sammy Cahn, que fue el compositor de cosas como Day by Day, con Fly With Me o Let It Snow, ¿cómo tú le vas a decir? Bueno, no, señor, usted tiene que hacer la letra así. No. Entonces, logró unas letras que además Sammy fue a Venezuela, conoció el país, se inspiró y regresó y hizo esas letras maravillosas. En el caso de And Still I Love Her, es carretera y no tiene absolutamente nada que ver con la carretera, con la canción carretera. Es la misma música, pero es la letra de Sammy Cahn, donde él expresa que todavía la ama con todos sus defectos. ¿No? Y así surge este disco que llega a un cierto punto en los Billboard por un tiempito, pero no tuvo la suerte que hemos querido que tuvo. Bueno, con el favor de Dios, ahora llegó el momento de hacer otro intento con el Venezuelan Songbook, porque ahí estamos incluyendo no solamente Still I Love Her, sino también la versión en inglés de Quintanauco. It Never Ends. Sí. It Never Ends. Y justamente estamos incluyendo también Coplas a la Polaca, Venezuela, que sí, es exacto, que es Venezuela. Sí, yo pienso también que una de las cosas en las que en aquella época la onda nueva no tuvo el éxito que podía tener, era una teoría que mi papá tenía, que era que la música venezolana es a tres, ¿ok? Sí. Y el ser humano tiende más a que le gusten las cosas a dos, y su teoría era que nosotros tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 piernas, 2 brazos, y para nosotros es más fácil, o sea, mientras que la onda nueva es música a 3 y que no es bailable, es una música para escuchar, pero en aquella época no se escuchaba tanto la música como que se bailaba. Hoy en día la música se escucha muchísimo más en vez de que se baile. Pienso que va a tener bastante ventaja en ese aspecto. Y luego, bueno, los arreglos de mi papá que no eran olvídate. O sea, Totalmente. Tú escuchas esos arreglos y tú dices, eso no se puede haber escrito en 1965. Es correcto. Eso eso no tiene. Eso es como que el del 2025, una cosa así. Sí, totalmente, es correcto. Eso te iba a decir, que ni siquiera ahorita en el 2020. No. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo, y eso es parte del carácter vanguardista del Aldemaro. Pues. Bueno, Rubí, ahora, a ver, cuéntanos de ti. Cuéntanos de tu historia y qué estás haciendo actualmente. Yo soy una promotora de las artes, yo soy una fan de todas no solamente de la música, sino de la danza, del teatro, de la pintura. Sí, yo estudié música, obvio, porque si no se estudiaba música en mi casa, o sea, me daban un palo por la cabeza. Dirigí algunos coros infantiles, me dediqué mucho a dar clases de música a niños, me encanta trabajar con niños, me fascina. Y tengo esa pasión porque los niños tengan el contacto con las artes. Siento que las artes son la herramienta que va a salvar el mundo de lo que sea, hasta de esta pandemia. Es más, es la única que distrae a la gente en sus casas en estos momentos, son las artes. Así es. No importa cómo se llame. Trabajando en el Teresa Carreño me tocó trabajar, después que trabajé con mi papá un buen tiempo, y me tocó la suerte de trabajar en el Teatro Teresa Carreño por un tiempo, promoviendo la compañía de ballet que estaba dirigida por nuestro querido Vicente Nebrada, y allí conocí al que hoy en día es mi esposo, Vladimir Isaev, que es un maestro de ballet de origen ruso y coreógrafo.
surgió la oportunidad de venirnos a Miami en 1997 y estamos aquí desde entonces. Tenemos 23 años aquí, fundamos una escuela de ballet, primero una compañía de ballet profesional, tiene 20 bailarines y que hacemos todas unas temporadas de ballet todos los años y que promovemos con mucho amor, y hay unos programas educativos que son lo que yo digo mi bebé, porque la compañía es el bebé de Blind. Okay. La parte educativa es la mía. Tratamos de hacer programas, tenemos varios programas educativos. Uno es que llevamos el ballet y la música a las escuelas públicas sin costo alguno. Tenemos un programa para niños con disabilities, pues tenemos otro programa que es el programa de verano, donde traemos niños de todas partes del mundo a que vengan a tomar clases de ballet con maestros internacionales, y también una pequeña escuela de música, es muy pequeñita, que por supuesto le pusimos el nombre de Aldemaro Romero, donde instruye a niños en diferentes instrumentos, pero niños jóvenes, muy jóvenes, y en teatro musical. Bueno, tenemos que hacer el CD Release Party del Venezuelan Songbook allá en Florida, cuando listos ya. Pero claro, con muchísimo gusto, y de verdad una de las cosas que yo le agradezco a mi padre, además de todas las bellezas que le dejó a nuestro país, fue esta gran herencia de tantos hermanos, primos, sobrinos, amigos y allegados de la música, que por la admiración que le tienen a mi padre, pues yo he heredado un poquito de eso, y me ha dado la oportunidad también de poner mi granito de arena para o ayudar o aportar o accionar. Me siento muy, muy feliz porque es una familia bien grande, la familia de Aldemaro Romero. Qué bella. La familia musical. Bella, qué bella. Gracias por esas palabras, Ruby. Ruby, fíjate, estoy de alguna forma concluyendo las siguientes lecciones. Algunas ya las hemos dicho. Las lecciones para la creatividad de Aldemaro Romero. La primera sería pensar en grande. La segunda sería creatividad con innovación. Definitivamente recorrer el mundo, viajar, leer. Hay que ser emprendedor y hay que ser arriesgado. No importa el ensayo y el error, hay que probar, hay que atreverse. Correcto. El ejercicio de la libertad de expresión también era una característica de Aldemaro, y el conocimiento sobre nuestros derechos ciudadanos. Absolutamente, sí. La búsqueda de la excelencia. Definitivo. La búsqueda de la excelencia, la puntualidad y el compromiso. Eso era determinante, o sea, no se aceptaba llegar tarde. La gente decía que trabajar con mi papá era difícil. Él es un tipo muy difícil, pero ¿por qué es difícil? Bueno, porque se pone bravo bueno, es que llegué 5 minutos tarde, es que tú no estás ahí para llegar 5 minutos tarde. A ti te dijeron que llegara a las 7, ¿por qué tú vas a llegar a las 7? A ti te dijeron que entregara los arreglos o las copias a las 7, que tú las vas a entregar a las 7:15 o 2 días más tarde, ¿no? Eso era para mi papá un impedimento para todo. O sea, era inaceptable que llegaras tarde, que entregaras el trabajo tarde, que hicieras tu trabajo tarde. Mi papá nunca estuvo tarde en ninguna parte, siempre cumplió con su trabajo, siempre cumplió con su compromiso con la música, con su compromiso con el pueblo, con su compromiso con su público. Usted no le decía que no nunca a un autógrafo, siempre estaba allí para atender a la gente y siempre le cumplía a todo el mundo que le pedía algo, pues siempre se lo cumplía. Claro. Era su compromiso de vida. Qué bonito eso, porque hay entonces un carácter, digamos, de ser exigente también allí, porque ser exigente con él mismo implicaba ser exigente con su entorno. Absolutamente. Y el ser exigente, desde mi punto de vista, corrígeme si no estoy en lo cierto, pero el ser exigente con uno mismo y con el entorno hace que también uno tenga expectativas, y nuestra gente, nuestra sociedad, nuestra comunidad, los ciudadanos, sobre todo en Venezuela, necesitamos elevar nuestras expectativas para poder exigirle a nuestros funcionarios públicos, por ejemplo. Mi papá tuvo una columna en La Voz de Carabobo, en el periódico La Voz de Carabobo, por varios años, y el que tenga la suerte de buscar sus archivos, el que tenga tiempo de buscar sus archivos, pues ahí están todos sus artículos donde criticaba siempre al gobierno y lo que estaba haciendo, pero también tenía la oportunidad de aplaudir a aquellos venezolanos que hacían algo valioso por el país y los defendía a capa y espada. Esa era parte de su compromiso y de su exigencia
porque así lo veía él, ¿no? Yo tengo mis derechos y tengo mis deberes, yo cumplo con mis deberes porque yo no voy a tener. Eso era importante para él. Por eso mucha gente pensaba que es difícil trabajar con él. No, difícil no. Era disciplinado, era exigente, era trabajador, muy trabajador. Dormía muy pocas horas y hasta que no entregaba su producto. En épocas donde no existía la fotocopiadora, las copias se hacían a mano. En épocas de las vacas flacas, ahí estábamos mi hermana y yo y una gran amiga sentadas en una mesa junto con él copiando música. Wow. Y él tenía un gran callo en ese dedo. Eso no es como ahora que ustedes se ponen en esos teclados y ahí todo sale, qué maravilla. No. A manito, una de las cosas que me sorprende también es que sus originales, si tú los ves, tan limpios, era tan prolijo en la escritura, tan limpio, no hay borrones, no hay tachaduras, muy pocas, ordenaditas. Qué maravilla, wow. Sí, una maravilla. Qué interesante. Bueno, y la última lección la estoy sacando de ti. En el arte hay muchas respuestas para salvar la humanidad. Absolutamente. Rubí, este podcast es también, además para crear un contenido de valor para la gente, quiere terminar haciendo como un llamado de acción. ¿Cómo podemos nosotros ser como Aldemaro a partir de mañana? ¿Cuál es el primer pasito que pudiéramos dar nosotros para ser tan creativos, innovadores y vanguardistas como Aldemaro a partir de mañana? Educarnos y educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, darles conocimiento para que puedan ellos entonces, a través del conocimiento, lograr una creatividad. Es sumamente importante que expongamos a nuestros niños a la música, a la danza, al teatro, a todas las artes y además de eso, a la diáspora que estamos representando a nuestro país, que tanto lo amamos y tanto lo extrañamos. Por favor, les pido yo personalmente, háganlos escuchar nuestra música, léanles los poemas de Andrés Eloy Blanco, la lectura de Aquiles Nazoa, cántenles esas canciones infantiles que les cantaron cuando estaban pequeños ustedes. Volvamos o sea, seamos orgullosos de nuestras raíces y tiene que ser definitivamente a través de las artes. Enséñenle a sus niños quiénes fueron nuestros verdaderos héroes y nuestros verdaderos patriotas, a través de la lectura. Hay muchísimos cuentos hermosos. Quiénes fueron nuestros pintores, quiénes crearon todas las cosas maravillosas que tenemos en Venezuela y que tanto extrañamos. ¿Quién fue Cabré? ¿Quién fue Aldemaro? ¿Quién fue Simón Díaz? ¿Quién es Chelito Sarabia? ¿Cuáles son esas canciones que son parte de nuestro acervo? Las artes, al mismo tiempo, porque requieren de una gran disciplina, van a hacer que sus hijos sean mejores porque van a estar educados en esa disciplina. El músico que no practica todos los días no toca bien. El bailarín que no hace su clase todos los días no baila bien. El pintor que no agarra su brocha todos los días no pinta. Y la vida es así. Para tú ser bueno y ser excelente tienes que ser autodisciplinado y las artes es la mejor manera de llegar a eso. Gracias, Rubí, gracias, muchísimas gracias. Te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación, por todas esas lecciones de creatividad que nos has brindado hoy, de tu padre, de ti, de tu experiencia. Quiero enviarte un abrazo, un saludo para tu esposo también, para tu hija Patricia, que también está expresando muchísimo cariño a través de las redes sociales. Quiero que te despidas de nosotros y además que nos digas por dónde podemos estar en contacto contigo, tus redes sociales. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tocar la música de mi padre. Ya sé lo que piensas, pero de verdad, muchas gracias. Ya lo dije, estás cumpliendo con el legado de mi padre y eso me encanta. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast para estar en contacto conmigo. Estoy en Instagram como Rubí la Única. No se crean que soy egoísta, sino que me cansé de poner 500 combinaciones de Rubí que todas estaban agarradas. Entonces, Rubí la Única. Y resulta que no estaba. Y dije, bueno, por ahí voy. Rubí la Única. Me pueden conseguir por mi Facebook también, que es Rubí Romero. Hay una página de Facebook de Aldemaro Romero, la conseguir por allí. También me pueden contactar. En cuanto al ballet, pueden verla en la página de Arts Ballet, ARTSBALLET, y allí van a ver lo que estamos haciendo, promocionando todo. O sea,
llevándole a la gente de manera gratuita en este momento todos los ballets que hemos presentado en estos 10 años para que la gente los disfrute en su casa durante la cuarentena y se los muestren a sus niños también. Nada, no me queda sino que de verdad agradecer y desear lo mejor para todos y que se cuiden mucho. Muchas gracias, Ruby. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y te invito a seguir creando más con Juan Carlos.